Les bendiga el Señor de manera poderosa en esta hora. Vamos a continuar el estudio bíblico que venimos tratando sobre el libro de Hebreos. Yo soy el pastor Jorge Lucas Escribano y estoy trabajando el capítulo 1 de Hebreos. Mirar estos primeros versos que de verdad que de una manera extraordinaria esta palabra exalta la supremacía de Cristo para que la gente sepa en quién ha creído. De hecho, el libro completo se dedica a exaltar la persona y obra de Jesucristo. Cuando miramos los primeros 6 capítulos, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que Cristo es superior a los profetas, es superior a los ángeles, es superior a Moisés y es superior a Aarón. Y que hay unas consecuencias cuando uno no escucha la palabra del Señor. Cuando uno mira, por ejemplo, los capítulos 7 al 10 de Hebreos, trata el sacerdocio de Cristo, superior a Melquisedec, un personaje mencionado en la Escritura muy poco. Se entiende que es prototipo de Cristo porque no se sabe ni su origen y su trayectoria, así que es bien interesante. Y es uno que quien cuando se encuentra Abraham de frente con él, le diezma a Melquisedec. Así que se reconoce que era un tipo de sacerdote, una persona que representaba a Dios, pero no se menciona más nada de él. Así que hasta que llegamos a Hebreos, Hebreos te dice que el sacerdocio de Cristo es superior al orden de Melquisedec. En adición a eso, es un pacto superior, un orden superior, un santuario superior y un sacrificio superior. Todo eso se exalta en los capítulos 7 al 10 de Hebreos. Y para cerrar, en los capítulos 11 al 13, es un principio superior que es el de la fe. Y se enfatiza los grandes de la fe, te da una definición de la fe. Así que este libro de Hebreos exalta la persona y obra de Cristo. Y yo quisiera que me acompañara a este capítulo 1, mirar estos primeros versos nuevamente, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, fíjense qué cosa interesante, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y esto es algo bien importante que nosotros tenemos que estar mirando en esta hora, porque en la vez anterior, cuando trabajamos estos primeros 3 versos, entramos con bastante ¿verdad? Abundancia en explicar cada uno de estos conceptos, pero la verdad es que Dios sigue hablando en este tiempo. En este tiempo nos habla por medio de Jesucristo. Y es bien importante porque la humanidad hoy en día está bien convulsa, hay mucha crisis en el mundo entero y se necesita que la gente trabaje su vida espiritual. En medio de este tiempo, yo quiero que tú sepas que Dios sigue comunicándose con la humanidad. En el Antiguo Testamento dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios habló por sueños, Dios habló por visiones, Dios le habló a los profetas, Dios hizo actos portentosos, es más, usó una mula para hablarle a un profeta. Pero cuando hablamos de que en estos tiempos se ha comunicado a la humanidad por medio de Jesucristo, Dios específicamente se ha comunicado con la humanidad de diversas maneras, a través de la historia, y yo quiero que tú sepas que eso es por medio de la experiencia. De hecho, la historia se divide en antes y después de Cristo. También se comunica existencialmente por medio de la experiencia al ser humano. También se comunica relacionalmente por medio de las emociones. Por eso es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, con capacidad para amar, para sentir, para administrar, para sojuzgar la tierra, como dice Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. También Dios se comunica al ser humano filosóficamente por medio de la razón. Nos dio esa capacidad para ese razonamiento
que no tienen los animales, lo tienen los seres humanos, y proposicionalmente Dios se comunica con la humanidad por medio de las escrituras. Así que estamos viendo que en medio de las corrientes de este tiempo, personas que rechazan a Dios, gente que no quieren saber nada de Dios. De hecho, el ateísmo, el nuevo ateísmo, vamos a decirlo de esa manera, provee una base lógica para que la gente viva una voluntad autónoma, una voluntad que no le responda a algo superior. Y cuando tú ves eso, donde lo que hoy en día rige es la apertura, el consenso, la tolerancia, la inclusividad, todos esos conceptos ocupan el lugar de lo moral en términos de este tiempo. Para ponerlo de otra manera, el relativismo que está acabando con la humanidad. Las cosas son buenas o malas dependiendo de las circunstancias o dependiendo de las personas. Así que yo quiero que tú sepas que todas estas corrientes filosóficas no es otra cosa que el intento del espíritu humano para tratar de sacar a Dios del medio y el ser humano exaltarse a sí mismo. Por eso es importante que este libro de Hebreos nos empieza a decir, mira, superior a Cristo no hay más nadie. La revelación suprema, queremos resaltar ese concepto de Dios a la humanidad, es Jesucristo, quien es heredero de todas las cosas y por quien se creó el universo. O sea, que Cristo tiene obra que no tiene ningún fundador de religiones, que no tienen obra, no hacen milagros, no hacen portentos, no hacen prodigios, no participaron de la creación, no le dan vida a un ser humano, no han resucitado a nadie y de hecho ellos mismos murieron, pero no han resucitado. En su día habrá una resurrección para juicio para aquellos que no creyeron en Cristo y lo aceptaron como su Señor y su Salvador. Pero Hebreos me dice algo más, dice, mira, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Así que como lo es la luz al sol, por así decir, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios porque Cristo es Dios mismo. También sabemos que es la imagen misma de Dios y eso yo quiero que tú, ¿verdad? Lo repases mirando Juan capítulo 1 y verso 1, que dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí está en Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que esto es un hecho, ¿verdad? Que es fundamental para la creencia en el Evangelio, de lo que significa la persona y obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero dice algo más, Hebreos dice que Cristo sostiene el universo con la palabra de su poder. Así que esto es otro de los distintivos del portento de quien es Cristo y también hizo algo. No solamente sostiene el universo por su poderosa palabra, sino que también, bueno, y un ejemplo de esto es que él dijo en esa creación, sea la luz, y desde entonces está alumbrando el sol. Separó la luz de las tinieblas, puso la luna como lumbrera en la noche, separó las aguas de la tierra, por eso los mares tienen límite. Y estamos viendo toda una serie de descripciones que nos da el libro de Génesis sobre la obra de Dios. El Espíritu se movió hacia la faz de las aguas y Cristo estaba obrando, todo hecho por medio de él y para él, como dice Colosenses. Así que hay algo interesante. Como el ser humano reta a Dios y se rebela contra Dios y peca contra Dios, pecado no es otra cosa que separación, pecado no es otra cosa que rebelión, pecado no es otra cosa que rebelarse contra el orden divino, no es otra cosa que caos espiritual, no es otra cosa que incredulidad, que es dudar de la veracidad divina. Así que cuando tú vienes a ver el pecado, tiene muchas, es iniquidad, que es un acto inherentemente malo, esté prohibido o no esté prohibido. Eso es iniquidad. Así que todo eso conlleva el concepto pecado y el pecado crea una distancia entre Dios y el hombre. La Biblia narra que a causa del pecado, la caída,
el hombre fue lanzado del paraíso, fue echado del paraíso y con eso vino la muerte sobre él. Así que todo eso mató, por así decir, su espíritu, su alma y su cuerpo. El hombre no podía salvarse a sí mismo. Por eso es que vemos en Génesis, en esa narrativa bien interesante, que cuando Adán y Eva pecan, que se esconden detrás de los matorrales y se cubren con hojas, y Dios sale en encuentro de ellos y les pregunta, ¿dónde tú estás? Le dice al hombre. Y el hombre le contesta y le dice, tuve miedo y me escondí. Y en ese diálogo de Dios con Adán, cuando le pregunta dónde tú estás, esa pregunta es bien importante porque a Dios le importa dónde uno está. A Dios sí le importa cuáles son las circunstancias que uno pueda estar viviendo. Y sale al encuentro de él. Y después que lo confronta y le dice, ¿quién te enseñó que tenías miedo y todo este tipo de cosas, que estabas desnudo? Pues Dios entonces lo juzga, pero hace algo interesante, le quita las hojas y lo cubre con pieles, tanto a él como a su esposa Eva. Así que se entiende que ese es el primer sacrificio en la historia de la humanidad, donde se usan pieles para cubrir la desnudez del ser humano. Pero después viene toda una revelación de Dios que ha sido progresiva en el Antiguo Testamento, dándole al hombre la ley para que el hombre entre en conciencia de que no se puede salvar a sí mismo. Le dio un sistema, un pacto, un antiguo pacto por medio de rituales, se los revela a Moisés en el Sinaí. Hay todo un sistema legal para que el hombre cubra unas leyes. Hay un oficio sacerdotal que se presentan sacrificios por el sacerdote mismo y por el pueblo una vez al año, pero era repetido y repetido y repetido. Todo eso, dice el Antiguo Testamento, es sombra de lo que habría de venir. Muchos se salvaron creyendo en el Mesías que habría de venir. Por eso es que Abraham se salva por la fe. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y todavía no existía Moisés. Todavía no estaban los 10 mandamientos. Todavía no estaban las leyes reveladas en el Sinaí. Así que Abraham se salva por la fe. Le creyó a Dios y se le contó por justicia. Por eso es que todos los que creemos en Cristo Jesús se nos dice que somos descendientes de Abraham por la fe. No tiene que ver nada con ser judío desde el punto de vista físico. Así que, como el hombre no puede salvarse a sí mismo, el apóstol Pablo lo explica bien interesante en la epístola de los Gálatas, y en Romanos hace también una explicación tremenda, donde él dice, mira, la ley lo que hace es que me sirvió de bastón para agarrarme y llegar hasta Cristo, porque me doy cuenta que agarrado de la ley no puedo salvarme yo mismo. Yo quisiera que algunos de ustedes tomaran unas notas. Tome, por ejemplo, Gálatas capítulo 3, ponga esa nota, que ahí se hace una explicación bien interesante. De hecho, en el verso 6 del capítulo 3 de Gálatas dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Mira qué cosa poderosa. Y de hecho, en el capítulo 3, verso 1, empieza con una advertencia. Le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? O sea, ¿quién los encantó? ¿Quién los engañó? ¿Quién los sedujo para no obedecer a la verdad? La verdad de Cristo. Dice, a vosotros, perdón, para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, ¿por qué están desenfocándose de Cristo para volver atrás a rituales, a tradiciones, a interpretaciones, escuelas de seres humanos? Así que en Gálatas capítulo 3, él los confronta y dice algo más en el verso 9, de modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas.
Así que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe fuésemos o recibiésemos la promesa del Espíritu Santo de Dios. Con eso enfatizo, ¿verdad? Que el apóstol Pablo dice, mira, la ley era necesaria para darte cuenta que tú mismo no te puedes salvar por obra. Vamos al capítulo 10 de Romanos para enfatizar este punto. Fíjate cómo empieza el capítulo 10 de Romanos, el apóstol Pablo diciéndole, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Él está orando por la salvación de Israel. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, que es Cristo, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo. Para todos esos que están por ahí tratando de cumplir la ley y todos esos rituales y todos esos mandamientos, yo quiero decirte, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga tales cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que no es por la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con esto solamente quiero enfatizar el punto de que nuestra salvación es por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que el ser humano no podía salvarse a sí mismo. Así que, ¿qué ocurre en toda esa revelación que Dios viene dando en el Antiguo Testamento? Que vendría un Mesías, que vendría un Salvador, que vendría un Cordero que iba a ser inmolado, que ese Cordero iba a ser perfecto, que ese Cordero iba a pagar por el pecado de toda la humanidad. Isaías 53, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por sus heridas fuimos nosotros curados. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Por eso vemos que en el juicio de Cristo, ante los tribunales de la tierra, él no se defendió, permanecía callado ante las acusaciones que le estaban haciendo, y los jueces se maravillaban del silencio de Cristo. Así que se necesitaba que alguien pagara por el pecado de toda la humanidad. Por eso es que Cristo es el Cordero perfecto. Lo hemos dicho muchas veces. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él fue examinado por los hombres y no se halló defecto en él. Se maravillaban de su doctrina. Enseñaba como quien tiene autoridad. Tenía poder sobre la naturaleza. Cayó un huracán y una tormenta en el mar como el que manda callar a un niño. O sea, multiplicó los panes y los peces, caminó sobre las aguas, sanó enfermos, limpió leprosos, resucitó muertos, echó fuera demonios, un ministerio poderoso. Murió en nuestro lugar y a nuestro favor, y tiene que ser así. Por eso es la grandeza de Hebreos. Empieza a explicarlo y dice, mira, Cristo es superior a los rituales. Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a Moisés, que recibió la revelación de la ley en el monte Sinaí. Cristo es superior a los Aarón, es superior a los sacrificios, porque es el Cordero perfecto que cumplió la ley en todo, que fue juzgado por los tribunales, encontrado inocente y sentenciado a la muerte, porque con su muerte en la cruz del Calvario pagó el precio del pecado, el salario del pecado en nuestro lugar y a nuestro favor. Lo voy a leer en el lenguaje interesante de Romanos, capítulo 4, para que miremos un verso que es tremendo. En el capítulo 4, verso 25, dice,
que Cristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Esta es la gran diferencia entre Cristo y todos los fundadores de religiones de la humanidad. Yo quiero que tú sepas eso, porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo murió en nuestro lugar y a nuestro favor en representación de la humanidad. Porque por eso es que Dios se encarna en Cristo Jesús, para inmortalizar al ser humano en la resurrección. La resurrección de Cristo garantiza la tuya y la mía. Por eso es que Efesios capítulo 2 y verso 1, voy a buscarlo aquí, Efesios capítulo 2 y verso 1 nos dice que nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el príncipe que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales nosotros estuvimos en otro tiempo cuando estábamos sin Cristo. Y dice aquí bien clarito, pero Dios que es rico en misericordia, Efesios capítulo 2, verso 4, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues son don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí lo tienes bien claro, y por eso es que entonces en Hebreo nos dice en ese versículo un simple resumen, que Cristo Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y escucha bien, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y esto es sumamente importante porque Cristo está a la diestra de la majestad de Dios, y eso nos garantiza a ti y a mí que su sacrificio fue recibido por Dios, que ahora ocupa un lugar de honor y autoridad, que allí hay un testigo que vio todo eso, que es el mismo resucitado, y llega esa presencia de Dios, y que vemos cómo se desdoblan otros eventos en la historia de la humanidad. Él mismo lo testificó ante el tribunal de Caifás y de mismo Pilato, cuando le dice, veréis al Hijo del Hombre cuando regrese en gloria. Lo veréis sentado a la diestra de Dios en la majestad de las alturas. Así que todo eso lo que nos dice a nosotros es que Cristo Jesús se encarna en un cuerpo humano, paga el sacrificio de la humanidad porque era el único humano justo, 100% hombre, 100% Dios. Dios lo resucita de entre los muertos, su resurrección garantizada a nosotros, y entra al tabernáculo celestial, y allí es un sacerdote que oficia perpetuamente y para siempre a la diestra del Padre. Por eso es que Hebreos empieza a hacer unas explicaciones interesantes. Tú y yo podemos orar y hablar con Dios por medio de Cristo. Es nuestro mediador. A Timoteo le dicen, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ningún pastor, ningún rabino, ningún cura, ningún ser humano sobre la faz de esta tierra es un mediador entre Dios y tú. Solamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que venció la muerte. Por eso es que en la cruz pudo decir consumado es. Y dijo algo más. Dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero hay algo interesante que quiero trabajar en esta noche, y es que además de ser superior a todos, que Cristo se sentó en el lugar más alto de honor junto a Dios en el cielo, es superior a los ángeles, porque esto de los ángeles traía un problema de lo de la angelología, de la gente que cree en los ángeles, gente que está adorando a los ángeles, gente que entra en este tipo de experiencias místicas, y ha traído confusión. Hebreos te dice, Cristo hizo los ángeles. Es la revelación directa de Dios. No tienes que estar invocando santos, ángeles, pastores, siguiendo gente, directamente por medio de la obra de Cristo. Es digno de ostentar el título de Hijo de Dios que el Padre mismo le dio.
Fíjate que en su ministerio terrenal, cuando Cristo está sobre la faz de la tierra, va hasta el río Jordán y allí estaba Juan, el Bautista, bautizando. Predicaba: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Vio llegar a los escribas y los fariseos, los vio y les dijo: ustedes son unas víboras, son una generación de víboras. Ustedes son unos hijos del diablo. ¿Por qué? Ustedes viven coleccionando estampitas religiosas en su álbum de la religión, pero no tienen una relación con Dios. Les gustan los rituales, pero no lo viven. Como dice el jíbaro en Puerto Rico, que es una expresión o lo que viene siendo un guajiro allá en Cuba, de la boca para afuera es un mamey, es bien fácil hablarlo, el problema es vivirlo. Allí en el Jordán, Juan los mira y le dice: si no se arrepienten y no cambian, no entran al reino de los cielos. Y a ese culto que Juan daba, que se bautizaba mucha gente, llega a Cristo. Y cuando Juan lo ve venir, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando se forma esa discusión entre Juan y Cristo: bautízame, no te bautizo, Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti. De momento Juan en la discusión se da cuenta que tiene a Dios de frente y conviene que obedezcamos. Y él obedece. Y cuando los cielos se abren, después que él bautiza a Cristo, dice que los cielos se abren y que se oye una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo capítulo 3 es un retrato poderoso. Y los ruselistas que me estén escuchando en esta hora, escuche bien esto. En ese pasaje se manifiesta Cristo que está siendo bautizado en las aguas. El Espíritu Santo viene sobre él en forma de paloma. Y Dios habla desde los cielos y dice: este es mi Hijo amado. En el original dice agapitos. Vas bien, hijito, vas bien. En otras palabras, Padre, Hijo y Espíritu Santo en esa operación de Mateo capítulo 3, los versos como del 1 al 11 por ahí aproximadamente, lo pueden repasar para que lo miren. Así que desde ese momento le están diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y lo dicen para testimonio de la humanidad. Ese título, ese nombre que es sobre todo nombre que se le dio en la exaltación a Cristo. Cuando Cristo resucita de entre los muertos, es exaltado a la diestra de Dios Padre. Y yo quisiera citar del libro de Filipenses. Vayas conmigo a Filipenses. Todo esto que te estoy diciendo, y esto queda grabado en YouTube y queda grabado en el Facebook, puedes repasarlo con calma, es para exaltar la deidad de Cristo, Dios encarnado. Y quien niega la deidad de Cristo es del espíritu del anticristo. Por eso es que todas esas religiones que tú ves por ahí, como el Islam, los ruselistas, los mismos mormones, que son de John Smith, toda esa gente niegan la deidad de Cristo. Así que por sentencia de primera de Juan capítulo 4, son del espíritu de anticristo. Pero no solamente eso, quiero que vayas conmigo a Filipenses capítulo 2, versos 9 al 11, para que lo veamos todavía un poquito más claro, que dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. ¿Por qué es exaltado? Pues mira, porque este mismo texto de Filipenses, los teólogos le llaman eso la kenosis, es la humillación de Cristo, porque dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que Cristo se humilla al despojarse de su majestad para encarnarse en un cuerpo humano de barro como el tuyo y el mío, y cumplir todos los requisitos de Dios en ese cuerpo y vivir una vida excelente, tentado en todo pero sin pecado. Es el Cordero perfecto que al sacrificarse por la humanidad y dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario, logra darle vida nuevamente al ser humano. Al ser resucitado de entre los muertos, garantiza tu resurrección y la mía.
Las cosas no terminan en el funeral, las cosas no terminan en la cremación, las cosas no terminan en el cementerio. Hay vida más allá de la muerte. Búscate uno de los salmos y lo puedes buscar por el search o el búsqueda, el motor de búsqueda en internet, que dice: este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Yo sé que es el verso 14 de algún salmo. Y lo puedes buscar. O sea que todavía, después que tú y yo morimos, Dios nos sigue guiando más allá de la muerte. Aquellos que han creído en Cristo Jesús y lo aceptan, tienen vida eterna, y el que lo rechaza se condena. Por eso es que este título es superior a cualquier título, y lo dice esta expresión de Filipenses: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, eso incluye los ángeles, en la tierra y debajo de la tierra, sus demonios y sus malicias, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Con este resumen de esta primera parte, puedo decirte que en Hebreos se demuestra que Cristo es el supremo y suficiente sacrificio para toda la humanidad. No tienes que estar contratando un santero, un babalao, un tipo de eso, para estar haciendo un trabajo, una obra, un encantamiento, un embrujamiento. Cristo en la cruz del Calvario despojó las potestades, revocó los decretos de muerte y nos dio vida, y vida en abundancia. No debemos adorar, no debemos invocar ángeles. Vaya conmigo a Apocalipsis, por favor, vaya al libro de Apocalipsis para mirar un momento en el capítulo 19, Apocalipsis capítulo 19, para mirar el verso 10. En Apocalipsis 19, verso 10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Esto es cuando Juan está en el cielo, un ángel le habla y le dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas. Y el que está diciendo esto es Juan, y dice: yo me postré ante el ángel, y el ángel dice: levántate, yo soy consiervo tuyo. Los ángeles no se adoran. Los ángeles son ministros de justicia de Dios, son mensajeros de Dios, están al servicio de Dios. Dios le da órdenes, Dios es el que los mueve. Adoran a Dios. Donde quiera que haya una manifestación angelical poderosa, hay presencia de Dios. Eso le pasó a Isaías cuando entró en el templo. Murió su pana, el rey Usías, su amigo el rey Usías muere, va al templo preocupado por qué iba a suceder con la nación, y tiene una visión de un trono y querubines o serafines daban voces diciendo: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Pero si miras Apocalipsis capítulo 22 versos 8 y 9, dice ahí que yo soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero al ángel me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ahí lo tiene. O sea, sal ya de esa angelología, sal ya de ese misticismo falso. Hay uno solo que es digno de suprema alabanza, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que cuidado con esas apariciones. Mira, para citarte un par de hechos históricos, para el año 613, un hombre fue a meditar en una cueva, en una ciudad que se llamaba Meca. Y ese hombre, allí se le aparece en sueños un ángel que se llama Gabriel. Ese ángel le ordena que recite las palabras escritas por Dios en un libro. Y ese hombre, y que ese libro Dios lo escribió desde antes de fundar el mundo. El individuo que tiene ese sueño en esa cueva nunca escribió nada, no sabía leer, no sabía escribir, y se llamaba Mahoma. Y un grupo de seguidores de él son los que empiezan a escuchar lo que él dijo, otros le añadieron, gente empezó a escribir, y ahí es bien interesante, 613 después de Cristo. Fíjate que es después del Antiguo Testamento.
es después del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que es la palabra suprema de Dios a la humanidad. Y de hecho, hay un texto que lo pueden buscar, que el apóstol Pablo le dice, mira, si se te aparece aún un ángel predicándote otro evangelio, no le creas. Y aquí estamos viendo que un árabe en una cueva tiene un sueño en el año 613 después de Cristo, ¿ok? O sea, después de la redención de la humanidad, y de ahí sale todo un movimiento que tú lo conoces hoy en día, pero empezó como maometanos, eran maometanos, seguidores de Mahoma. Y después hubo unas divisiones entre ellos, de Ali y otro más, y un sobrino y otro, y se dividieron y se siguieron matando entre ellos, que eso dura hasta hoy en día. Pero a lo que quiero ir al punto culminante de esto es que todo ese movimiento islámico genera un libro que se llama el Corán y que por él se rigen alegadamente muchos de ellos, porque muchos no saben ni lo que creen, sencillamente siguen por repetición, igual que hay cristianos siguiendo por repetición tradiciones de familia, pero no han tenido un encuentro con Cristo. Y mira lo que plantea ese Corán en términos, o las creencias del Islam, en términos de Cristo, que Cristo es un profeta, pero que no es el Hijo de Dios. Por lo tanto, estás negando lo que pasó en Mateo capítulo 3, que Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Están negando la resurrección de Cristo, que Él se levanta de entre los muertos y va a la diestra del Padre y es sacerdote eterno, superior al orden de Melquisedec. Dice el Islam que Cristo es hijo del ángel Gabriel, lo pone como un hijo de un ángel. Dice que las autoridades lo crucificaron, que crucificaron a otra persona, pero no a Cristo. Dicen que Jesús fue al cielo y volverá para aceptar el Islam y que morirá otra vez. Todo eso dicen esas enseñanzas. Ya eso lo que te está demostrando es que, lo voy a leer directamente de Primera de Juan, pues te quiero leer, no es mi opinión, es lo que dice la Escritura, te lo dice bien claro. Dice, amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Escucha bien, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu de Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No caigas en esa trampa. Y ellos plantean que Cristo es un profeta más, que Abraham era uno, que Moisés era otro, que Cristo era un profeta y que después de Cristo, Mahoma es el máximo profeta. Pues tienes un problema, porque el Salvador del mundo, el Redentor del ser humano, el que inmortalizó al ser humano, fue Cristo. Nadie es superior a Cristo. Así que cuando tú miras esta expresión, pasaron unos siglos después y en 1829, un individuo en un estado de Estados Unidos, ahora escapa a mi mente el estado que era, alega que recibe una revelación de que todas las iglesias estaban equivocadas y que él era el que estaba llamado a ser profeta del Altísimo para fundar una verdadera iglesia. Se parece al Jesucristo ese que se murió el otro día, el Jesús hombre de Ponce, José Luis Miranda, que se murió, pues, que salen así con esas cosas y hay gente que lo sigue. Pues aquí es interesante porque él dice que él tuvo una revelación, oye, qué interesante, en una cueva con otro ángel, que el ángel se llamaba Moroni, que habían unas placas de oro que contenían la historia de su pueblo y que en la revelación el ángel le puso unas piedras a manera de lentes y que con esas piedras él pudo leer el lenguaje egipcio en las placas que él tenía para leer e interpretar ese lenguaje. Que él le dictó eso a un amigo en inglés. Lo que él tradujo en esas placas es el resultado del libro de Mormón. Me detengo aquí. Ya esto es en el 1829. Estamos hablando de casi 1900 años después de Cristo, 1800 años después de Cristo. Aparece este otro loco en una cueva diciendo que tiene
una revelación de un ángel. A Mahoma le pasó lo mismo en Meca. El apóstol Pablo dice, si a un ángel se te aparece y te dice otra cosa, no le creas. Así que la palabra lo advierte, ¿verdad? Y es algo que nosotros debemos tener bien claro. Cristo es superior a los ángeles porque tiene más excelente nombre que ellos. Cristo es el unigénito del Padre. Cristo es adorado por los ángeles. Vaya conmigo a Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versos 13 y 14, donde dice que repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Así que después de eso los ángeles vuelven al cielo. Eso es en la encarnación, cuando Cristo está entrando a esta humanidad, naciendo en Belén de Judea. Por eso es que celebramos Navidad, por eso es que hablamos de la encarnación, por eso es que el personaje central es Cristo mismo, por eso es que vienen los magos desde el oriente representando a los gentiles de las naciones y se postran ante él y le dieron este presente. Y por eso es que cuando lo presentan en el templo, el sacerdote Zacarías, Ana la profetisa, decían, ahora nos podemos morir porque nuestros ojos han visto la redención de Israel. O sea, este es el Cristo profetizado y los ángeles lo adoran. Y de hecho, uno de los textos en Mateo capítulo 4, cuando Cristo termina la tentación en el desierto, que le mete mano al diablo y le dice escrito está, citando la palabra, confrontando al demonio con la palabra, y el demonio se va, dice, y venían ángeles y le servían. Yo quiero invitarte en esta hora a que acabes de entender, recibir, aceptar y creer que Cristo murió en nuestro lugar y a nuestro favor, que pagó por nuestro pecado, que Dios lo resucitó de entre los muertos y está a la diestra del Padre, y que es eterno y que no es una criatura como los ángeles han sido creados, que es el ungido de Dios, es el creador del universo material. Vaya ahí mismo Hebreos, capítulo 1 y verso 10 te lo dice, que, oh Señor, dice tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Lo dice bien, bien claro. Así que Dios le llama a los ángeles mensajeros veloces como el viento y llamas de fuego. Pero de Cristo se dijo, tu reino, oh Dios, es eterno. Si lo quieres, lo puedes mirar ahí en Hebreos capítulo 1, ¿verdad? Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Dice, tu reino, oh Dios, es eterno. Tu gobierno es simple, siempre justo y recto. Aquí se anticipa la transformación de los cielos y de la tierra que va a ocurrir luego del milenio. Ven conmigo a segunda de Pedro para ir terminando esto en el capítulo 3, donde te dice bien claro ahí esos versos. Y sería bueno que, ¿verdad?, que los repasaran en segunda de Pedro capítulo 3, donde el apóstol dice que él los exhorta para que los exhorta al limpio entendimiento, que tengan memoria de las palabras que han sido dichas antes por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado a los apóstoles, sabiendo primero que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo dónde está la promesa de su advenimiento, porque se desesperan, Cristo no acaba de venir, y entran con todo este tipo de cosas y cuestionan la fe de los hermanos. Ya estamos culminando esta otra parte del estudio de Hebreos capítulo 1 en esta noche, hablando de la supremacía de Cristo, los versos 4 al 14, recordándote lo que nos dice esta palabra poderosa en segunda de Pedro capítulo 3 y verso 5, dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, y que el agua subsiste, por lo cual también el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra
guardados para el fuego del día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y por ahí sigue diciendo, más amados, no ignoréis que esto, que para el Señor un día es como 1000 años, un día y 1000 años como un día, que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Yo te invito en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, que tú le digas, Señor Jesús, yo me rindo totalmente a ti y yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo confieso que soy un pecador, que tú pagaste por mi pecado en la cruz del Calvario, que moriste en mi lugar y en mi favor, que resucitaste de entre los muertos y al yo creer en ti, escribes mi nombre en el libro de la vida. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde y gracias por haber atendido esta palabra.